Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Desfiladero. Hoy vamos a conversar de un tema que es muy importante y que tiene una larga historia en nuestro país, desde el edicto de la Inquisición que prohibía el uso del peyote por acercarte a Satanás y otras cosas extrañas que se decían en ese edicto, a las presiones actuales de los Estados Unidos contra el fentanilo, la prohibición o regulación o legalización de las drogas son un tema fundamental en nuestro país. Para hablar de este tema nos acompaña en el día de hoy en la mesa del Desfiladero Adriel Noriega, experto en temas de prevención y construcción de paz, Amaya Ordorica, experta en política de drogas y derechos humanos, y el doctor Hugo González Cantú, psiquiatra especialista en trastornos por uso de sustancias. Compañera, bienvenidos a esta mesa del Desfiladero para un tema que me parece bien importante ahora con la publicación o que salieron las propuestas de reformas, ¿no?, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se volvió a comentar mucho sobre las políticas de prohibición, ¿no? ¿Qué funciona con eso? ¿Si han funcionado hasta ahora? ¿Y cuál es nuestro camino en un tema que le ha hecho tanto daño a nuestro país? Entonces me gustaría empezar contigo, Adriel, que nos contaras un poquito cómo es nuestra política actual respecto a las distintas sustancias psicoactivas. ¿En dónde está México parado? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Creo que es muy interesante poder hacer una reflexión en dónde está parado México en este tema, que ha sido un tema muy polémico. Creo que durante los últimos años se ha abierto el diálogo, por lo menos a poner en la mesa cómo se tiene que hablar sobre adicciones, y se le agrega un componente adicional que antes no se hablaba, que era la salud mental. Entonces creo que estos dos elementos ayudan muchísimo a entender cómo México está queriendo abrir camino respecto al tema de cómo atender el consumo de sustancias. Creo que han habido avances interesantes. Creo que todavía hay mucho por hacer, porque nos enfrentamos a no solamente una cuestión de cómo el gobierno representa, cómo visualiza la atención de la situación, sino hay una cuestión también cultural, estructural, de la ciudadanía y de las comunidades, de cómo ver y atender el tema del consumo de sustancias. Entonces, creo que es un esfuerzo de corresponsabilidad entre ambas partes, entre gobierno y comunidad, pero creo que se han visto buenos avances. Creo que la realización y construcción de políticas públicas orientadas a promover la prevención de adicciones y promover la salud mental, creo que ayuda muchísimo a que el gobierno también empiece a virar respecto a cómo se tienen que atender estos temas que por muchos años fueron estigmatizados, ¿no? No solamente desde el punto de vista del usuario o el que consume, sino también desde la misma población y las personas que estaban directamente relacionadas con estas personas. Entonces, hay brechas que se tienen que romper, es algo que se le tiene que hablar, y creo que el día de hoy el gobierno ha abierto la puerta a que esto se empiece a discutir, y creo que eso va ya un paso adelante. Hay en otros lugares, o en años anteriores, décadas anteriores, donde este tema de plano ni se tocaba. Y el tema de la salud mental, pues mucho menos, era también estigmatizar el tema de la salud mental y que lo pongan al centro de cómo atender el tema de la prevención de adicciones. Creo que vamos a la vanguardia en este asunto. Amaya, tengo esta pregunta porque yo recuerdo que cuando era niño, no sé, yo era muy callejero, entonces me decían, no te vayas por allí porque por allí está el marihuano. Y bueno, yo imaginaba que el marihuano era como el viejo del costal, ¿no? Era así de peligroso. No sé cómo ha avanzado sobre todo esta percepción de los consumidores de sustancias psicoactivas en nuestro país, porque creo que también si hemos hecho estos desarrollos que nos mencionaba Adriel, tiene que ver con el trabajo de la sociedad civil. Claro, sin duda, de la sociedad civil y de las personas usuarias de drogas que cada vez más salimos del closet y decimos, yo soy una persona usuaria de drogas y no por eso soy o merezco que se violenten mis derechos o soy una ciudadana de segunda, ¿no? Sino al contrario, me asumo como sujeto político, activa, que puede transformar las políticas públicas, que me puedo organizar, y creo que eso se ha expresado en los movimientos como el Movimiento Canábico Mexicano, el Plantón 420, las marchas que tienen más de 20 años de estar sucediendo. Entonces realmente es la organización de las personas usuarias de drogas la que ha detonado este debate con muchísima fuerza, por un lado. Y por otro lado, otro grupo importantísimo para abrir
este debate han sido las víctimas de la política antidrogas en este país, de la guerra contra las drogas en México, que estamos hablando ya no solo de las personas que nos relacionamos con las plantas y sustancias psicoactivas, que podemos ser desde cultivadores hasta consumidores, ¿no? Sino también de la sociedad en general, que nos hemos visto afectados por la implementación de una estrategia de seguridad militarizada que ha generado una crisis de violaciones a derechos humanos sin precedentes para nuestro país, y que eso está no solo legitimado narrativamente, sino incluso financiado desde el ámbito de la política de drogas y desde la construcción de una narrativa de un enemigo público, donde se ha señalado que las drogas, las plantas y sustancias psicoactivas que llamamos drogas, son enemigos que amenazan existencialmente a nuestra sociedad. Solo que las plantas y sustancias solo pueden ser enemigos en películas de ciencia ficción. Entonces lo que acaba sucediendo es que somos quienes nos relacionamos con ellas, quienes acabamos siendo señaladas como enemigos. Y peor aún, esa figura se ha ido caricaturizando y se ha ido utilizando de manera que se le podía poner a cualquier persona. El caso de Jorge y Javier, los estudiantes del TEC, es un ejemplo perfecto, ¿no? De decir, 2 estudiantes asesinados en su universidad por las Fuerzas Armadas, y bastaba con que las Fuerzas Armadas salieran a decir estaban en algo, ¿no? Claro. Entonces creo que esos 2 vertientes del movimiento social que ha habido en México, de la mano con organizaciones de la sociedad civil, con expertas y expertos, como con quienes comparto gustosamente hoy esta mesa, ¿no? Ha ido abriendo el panorama, pero sin duda creo que somos las personas directamente involucradas, activándonos políticamente, quienes hemos ido pudiendo detonar el mayor cambio. Doctor Hugo, yo pienso mucho en este doctor Viniegra, ya en la época cardenista, que tenía este cambio, tuvo esta idea de que fuera un problema de salud pública y no un problema de seguridad. Pero yo no sé qué tanto eso ha permeado a lo largo de los años. ¿Por qué hay que verlo como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad, el tema del consumo de sustancias? Claro, bueno, mira, yo soy médico y entonces forzosamente lo veo desde este punto de vista de la salud. Yo quiero decir aquí, todas las sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y nicotina, implican riesgos a la salud, ¿no? O sea, no necesariamente los vas a tener, pero implican riesgos, y el mensaje de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones es muy claro, ¿no? Si tú no consumes, mejor no consumas. Pero aquí viene la respuesta a tu pregunta. Hay personas que sí consumen y que ellos tienen el derecho, ellos y ellas tienen el derecho a, como decía Maya, el derecho a la salud, los derechos humanos, incluyendo el de tránsito, transportación, etcétera, que son derechos también, y que pues estas personas muchas veces son criminalizadas, y esto se suma a sus cargas de salud y de problemas de salud mental. Entonces, el punto de vista desde la salud es, la prohibición tenía un objetivo que era cuidar la salud de las personas. A lo largo de los años se ha visto que el problema de salud por sustancias persiste, las muertes se han elevado, te voy a decir, por ejemplo, por muertes indirectas por hepatitis C, y estas muertes son totalmente prevenibles. Cuando se prohíbe o se criminaliza, las personas que consumen no acceden a los servicios de salud y por lo tanto pues no tienen acceso, por ejemplo, al tratamiento para la hepatitis C, ¿no? Cuando se regula, y quiero también aclarar, una regulación no implica invitar a nuevos usuarios, ¿no? Eso no es el objetivo. El objetivo es proteger a los que ya son usuarios, los que por alguna razón deciden consumir sustancias. Entonces ahí hay esta regulación que los va a proteger justo pues de discriminación por un lado, de problemas de salud por otro lado, y va a favorecer entonces su pleno derecho a la salud, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, no se trata de comercializar directamente, y eso es algo que también debemos evitar, que esto caiga pues en este mercado hiperconsumista en el que nos vemos envueltos, y que entonces las sustancias se vuelvan un producto también dirigido al hiperconsumo, ¿no? Yo creo que no va por ahí la regulación.
pero sí es necesaria la regulación para atender los problemas de salud, de derechos humanos. Tú decías de seguridad, pues esos son temas que le corresponden a otras áreas del gobierno, pero desde la salud yo creo que esta es nuestra perspectiva. Perdón, todavía no quiero saltar porque quiero abrir esta puerta, ¿no? Si vamos a regularizar, ¿no? Y hay consumidores que ya existen, pues de alguna forma tendrán que consumirlo, ¿no? Y si no es a través del mercado, ¿cuál podría ser otra opción? Bueno, mira, por ejemplo, en Canadá se están explorando alternativas a esto. Allá hay una grave epidemia de opioides con muchas muertes también derivadas del fentanilo. Entonces, una de las estrategias de salud pública que quieren implementar allá es tener la disponibilidad de opioides puros, certificados, por decirlo así, por las mismas autoridades de salud, para quienes son consumidores puedan acceder a ellos a través de mecanismos que se tendrían que determinar justo dentro de esta regulación. No se trata de repartirlos afuera de las escuelas, ¿no? A veces desde otras perspectivas esa es la imagen que quieren darles al discurso que nosotros tenemos de regulación, ¿no? O sea, de que vamos a repartir, que los niños van a tener dulces con LSD, ¿no? Entonces es el que consume, que tiene ya riesgos, que tenga un acceso regulado a esas sustancias, ¿no? No es un mercado global, no es un mercado de consumo masivo, en este caso. Claro, y ahí creo que una de las cosas que nos permite la regulación y que no nos permite la prohibición es que nos permite romper con el manto que equipara todas las sustancias. Y justo, o sea, Hugo planteaba un tipo de regulación para un cierto tipo de sustancia. Pero entonces podemos pensar de manera diferenciada la regulación, empezando por la separación de mercados. Es decir, si yo consumo marihuana y quiero comprar marihuana, voy a ir a un lugar donde solo me venden eso. Y no voy a decir, y de paso, ¿por qué no pruebo también esto otro? Que sucede en el mercado ilegal, pero que el mercado regulado nos daría la oportunidad de decir, bueno, que a donde va, si vas a comprar una de estas sustancias, vas estrictamente a comprar esta sustancia. Y también hay muchos márgenes dentro de pensar un producto que rompa con la comercialización como la entendemos hoy. En términos de la marihuana, que puede ser una regulación no tan estricta como cuando estamos hablando de opioides, podemos hablar de permisos para el cultivo personal, que eso ya hemos ido avanzando gracias a la Corte, permisos para el cultivo con fines personales, pero de manera colectiva. Si nosotros todos juntos decimos, vamos a juntarnos y cultivar nuestra marihuana de manera conjunta, porque pues así nos va a salir mejor, porque además solo uno de nosotros tiene un patio donde la puede poner, ¿no? Pues lo podemos hacer. Todo eso es sin fines de venta. Nada de eso entra al mercado. Y luego dentro del mercado se abren un montón de conversaciones que tenemos que tener, que van desde Uruguay, por ejemplo, tiene un monopsomio donde da licencias de cultivo que se le venden al mercado y al Estado, y el Estado se encarga de la distribución y la venta en farmacias. Y está limitada la cantidad de venta, está prohibida la publicidad al grado que los paquetes de marihuana no tienen ningún distintivo más allá de la información sobre lo que contienen, pero no tienen marcas, no tienen colores llamativos, ¿no? Todo eso se puede controlar. Sin duda no son productos que deban comercializarse en la televisión, ¿no? Para nada estamos pensando en eso, pero incluso si abriéramos a un mercado regulado, uno de los temas principales que tenemos que tener sobre la mesa es también la justicia social, porque sí, uno de los principios al momento de regular es la salud, pero otro es, en nuestro país existe un mercado ilegal de marihuana, lo cual quiere decir que existen cientos de miles de personas que se dedican y viven de este mercado ilegal y se han visto afectadas por la prohibición. Lo que no podemos permitir es que los excluyamos de la regulación. Por el contrario, la regulación tiene que tener una opción para que estas comunidades puedan transitar hacia la legalidad en condiciones óptimas y, digamos, competitivas frente al mercado. Porque cuando hablamos de los grandes capitales, tenemos un Fox con un gran interés de inversión. Sí hay medidas de control de mercado, podemos poner candados a la integración vertical y horizontal de los mercados, licencias prioritarias a ciertas comunidades, apoyos y beneficios específicos. O sea, realmente podemos pensar en un modelo regulatorio para la construcción de paz, para la reintegración social
y para la reparación del daño de la prohibición hacia las personas usuarias, pero también hacia las comunidades que han dedicado o se han abastecido o sostenido económicamente a través del mercado ilegal, porque era la única opción que tenían. Adriel, una pregunta. Hace algunos años salió en muchos medios, era como se despenalizó el uso de la marihuana y fue como todos festejando por todos lados. No sé si la gente leía la nota, pero la compartían y se festejaba mucho. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedamos? ¿Qué fue esa despenalización? Sí, digo, se quedó como en ese tintero, ¿no? Como en esa ambigüedad, el poder avanzar una ley o sea, más fuerte, más consolidada, que permitiera justamente todo esto que estamos ahorita conversando. Creo que desde mi punto de vista fue alguna disposición y disposición política de poder cambiar y transformar este tema y llevarlo justo, como yo decía en un inicio, al debate y a la aceptación, que no va únicamente como saco una ley y ya, sino hay que trabajar mucho estructuralmente en distintos temas para que justamente pasemos y transitemos a esa estigmatización del consumidor o del usuario, ¿no? Entonces, creo que eso en el diálogo, en el debate político quedó a deber, ¿no? Sin embargo, creo que quedó en el antecedente la disposición de algunas personas, ¿no? El caso de la senadora Sánchez Cordero, antigua secretaria de Gobernación, que creo que fue la principal impulsora de este tema, de las principales impulsoras, que creía justamente en esto, ¿no? En cómo transversalizar, en hacer más integral todo el tema, atenderlo en distintas vertientes. Lo que dice Maya es súper importante, no solamente en cómo estigmatizamos y señalamos al consumidor, sino hay detrás toda una economía que vista en todos lados, es economía ilegal y que genera no solamente rupturas dentro del ámbito de tejido social incluso, sino de las mismas comunidades, cómo están enfrentándose estas problemáticas. Entonces, poner al centro, poner otra vez en el debate este tipo de normativas, creo que ayudaría también a bajar un poquito la percepción que tiene la comunidad o la sociedad respecto a los distintos temas de consumo de sustancias. Porque, insisto, ya creo que México va atrás o va un paso atrás respecto a otros estados en el mundo que van con este tema mucho más consolidado. El caso de Uruguay, lo que menciona Maya, también es súper interesante. Entonces, ¿qué tiene que hacer México para cambiar, transformar esta visión que ha venido arrastrándose por muchos años y que ahora, en el ambiente en el que estamos, el papel de la sociedad civil, un gobierno que está con políticas públicas dispuesto a poner en la mesa de debate el asunto, estamos en el momento de poderlo otra vez discutir, poder generar programas, estrategias pues con mayor impacto para que sea de manera transversal la atención de toda esta situación. Porque, insisto, sí, hemos pensado que únicamente es el consumidor o el usuario en donde hay que enfocar, o esa fue la política de muchos años. Y esto, hay toda una red social que está directamente vinculada o afectada por el tema del consumo de sustancias. Entonces, con ellos también hay que trabajar, ¿no? Entonces, son distintos factores y creo que si se empieza a hablar de este tema, si se pudiera consolidar, creo que valdría mucho la pena para poder seguir avanzando. Claro. Doctor, ¿por qué? Yo sé que puede parecer absurda la pregunta, o muy sencilla, o muy básica, pero ¿por qué hay que hablar de salud mental cuando hablamos de drogas o de consumo de drogas? ¿No son chavos que quieren divertirse las personas que se drogan? Bueno, mira, claro, la salud mental es como una especie de sombrilla que cubre muchos temas y muchos aspectos. Y pues el uso de sustancias puede estar relacionado de múltiples maneras con la salud mental, ¿no? Esas múltiples maneras pues van desde que hay algunas situaciones en las que las personas tienen problemas o trastornos mentales y pues el consumo puede llevar a que se agraven o viceversa, ¿no? También eso lo vemos nosotros. Pero el punto es que tenemos que verlo en conjunto, porque si yo tengo ambos problemas, y yo lo veo como médico, insisto, yo lo veo como el tema, voy a hablar de la parte de salud aquí, si yo tengo estos dos problemas en conjunto, tradicionalmente o en muchos lugares se dividía la atención, entonces pues primero tienes que atender la salud mental y luego tienes que atender tu problema de uso de sustancias, ¿no? Yo estoy hablando de consumos problemáticos.
y eso pues normalmente llevaba a que no funcionara el tratamiento. Entonces ahora estamos viendo como la necesidad de integrar ambos campos, que en realidad nunca debieron de haberse separado, porque en la perspectiva de tratamiento pues necesitamos abordarlas en conjunto, no como primero una cosa o primero otra cosa, ¿no? En este sentido que hemos hablado, que también las personas que tienen esta complejidad de trastornos mentales con trastornos por uso de sustancias, pues también muchas veces son las más estigmatizadas, las que tienen menos acceso a servicios de salud, y entonces, pues justo, y digo, perdón por decir el comercial, en la Secosama también estamos tratando de ampliar la red de atención para que haya más posibilidad de que la gente tenga cerca de su comunidad un lugar donde pueda atender ambas condiciones, ¿no? Como te digo, en otras épocas el centro de salud estaba aquí y acá la clínica o el centro de atención a adicciones, y no había comunicación entre ellas, ¿no? Entonces tenían que referirlas al hospital de la ciudad para que las contrarrefiriera. Entonces, a nivel, en este sentido que tú haces de la pregunta, no debemos de separar estas situaciones como problemas o situaciones de salud, ¿no? Yo estoy hablando acá de salud, allá están mis amigos que ven el aspecto social, pero pues esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? En ese sentido, bueno, también hablando, metiéndole ahí la regulación, pues muchas personas, justamente como son mercados ilegales, donde hay mucho estigma, cuando hay consumo de sustancias, no atienden el conjunto de cosas porque hay ese estigma, ¿no? Entonces esta prohibición también afecta en ese nivel a las personas, ¿no? No voy a recibir atención cuando la necesito. Claro. Se nos está acabando el tiempo, el programa es súper rápido, como les había dicho, y les pido que me ayuden con una pequeña conclusión de por dónde tendríamos que estar observando desde la sociedad un camino hacia una regulación en la que yo creo que los cuatro que estamos aquí en la mesa coincidimos. Entonces, si quieres, empiezo contigo, Amaya, Adriel, y así nos vamos. Perfecto, pues para cerrar creo que es necesario que reconozcamos que México no solo es que está listo, sino que necesita transitar hacia una regulación, dejar atrás un modelo prohibicionista que además no es mexicano, es impuesto y financiado desde Estados Unidos, y necesitamos y estamos a la altura para crear una política de drogas mexicana que vaya de la mano del nuevo humanismo mexicano, y que sin duda desde CONASAMA se han dado algunos pasos sustanciales y súper importantes. Todavía nos queda muchísimo por hacer y necesitamos que las personas, tanto usuarias como no, sigamos alzando la voz, porque este es un tema que nos atañe a todas y a todos, y que exijamos que esta transformación efectivamente se consolide. Okay. Bueno, yo creo que una parte muy importante tiene que ser esta atención integral. Creo que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones tiene muy bien esa línea, pero hay otras políticas públicas que pueden ayudar a atender cada uno de estos factores. No solamente como tal el tema económico, el tema educativo, el tema cultural, todo lo que hay alrededor de esta parte estructural, el por qué las personas pueden sentirse o se ven orilladas al tema del consumo de sustancias. Entonces, hay una corresponsabilidad. Yo le apuesto siempre en las mesas que puedo participar a la corresponsabilidad, sí del gobierno, sí de sus estrategias, sí de sus políticas, pero también de una sociedad más consciente, que creo que estamos listos, un individuo responsable también en el uso de sustancias y la repercusión en el uso de sustancias. Entonces, creo que es un trabajo de ambas partes. Este diálogo, como yo decía, se va a dar, y esperemos que se dé pronto, justamente después de analizar y reflexionar todos de que somos una sociedad madura respecto a este tema y cómo lo vamos a abordar. Sociedad, entiéndase, la ciudadanía y por supuesto también su gobierno. Claro, eso del consumo responsable podemos extenderlo, no sé, incluso a las drogas, al alcohol yo soy un fumador, al tabaco, o al celular, al refresco, ¿no? Los sellos, Todo. Pues bueno, yo nada más diría que la regulación salva vidas, que hay que verlo también desde esa perspectiva, que tenemos que verlo como un tema de salud, no nada más de seguridad o de políticas o de adecuarnos a convenios internacionales, sino que debemos de verlo como un problema de salud también.
Esto que dice de que la regulación salva vidas me parece muy importante. Ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero hay un fantasma que recorre el mundo, que es el tema de pues, las muchas muertes que están sucediendo en Estados Unidos por el consumo del fentanilo, pero quería saber cómo dentro de solamente el consumo en nuestro país, llegamos a tener una gran cantidad de muertos por consumo de drogas, directamente por consumo de drogas. Pues la sustancia que más muertes directamente causa es el alcohol. Accidentes, lesiones, riñas, una serie de condiciones. De ahí la que sigue está muchísimo más lejos, ¿no? Y sería el tabaco, en todo caso, y luego siguen las sustancias consideradas ilegales. O sea, esas drogas legales nos están afectando más que las ilegales, incluso desde el consumo. Y eso tiene una razón de ser, pues son consumidas por muchísima mayor cantidad de personas. Eso implica pues que hay muchísimos más problemas de salud y de estos accidentes y muertes pues son muchísimo más por ese tipo de muertes que por las que se dan incluso por muertes por el narcotráfico, etcétera. Nada más que esa es una estadística de la que nunca se habla y que también deberíamos de empezar a hablar. ¿Querías decir algo? No, iba a decir que, o sea, sin duda tiene también que ver con la relación cultural que tenemos con estas dos sustancias, no solo con la legalidad y la cantidad de personas que la consumimos, y también con la capacidad forense que tenemos para reportar y registrar las muertes por el consumo de estas dos sustancias versus las sustancias ilegales, ¿no? Claro. En realidad tenemos un subregistro muy importante en términos forenses en general, que es parte de la crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país, y ahí es donde estos temas acaban siempre haciendo una intersección, ¿no? Entonces, son los datos y no son menores y no es que llamen la atención, pero también es importante destacar que dentro del marco de la prohibición también perdemos información, ¿no? Entonces, regular también nos permite investigar e informarnos y generar mejores políticas. Claro que sí. Pues ya me pasé de tiempo. Muchísimas gracias. Tendremos que hacer otra mesa para hablar de otras, de más cosas de este tema de la regulación. Muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.